Muy bien. El tema que nos interesa ver el día de hoy es el tema del campo eléctrico, ¿ya? Campo eléctrico. Ya hemos visto en el anterior capítulo, hijitos, hemos visto pues lo que es la electrostática, lo que es carga eléctrica, la forma de cargar un cuerpo, el principio de cuantización de la carga eléctrica, conservación y distribución de carga eléctrica en esferas conductoras y las leyes de la electrostática, ¿no? Las leyes, ¿ah? ¿No? De todas maneras, siempre los días viernes vamos a trabajar un seminario adicional para poder terminar con lo que tenemos que hacer. Hoy estamos empezando con el tema de campo eléctrico, un tema muy bonito, muy interesante. Mira, una pequeña introducción, ya mira acá. Tú debes saber que en la naturaleza existen tres grandes campos. En la naturaleza existen tres grandes campos. Está el campo que rodea la masa, se llama campo gravitatorio o campo gravitacional también se llama, ¿no? El campo que rodea la carga eléctrica se llama campo eléctrico y el campo que rodea un imán se llama campo magnético. O sea, en la naturaleza hay tres grandes campos bien definidos, ¿no? El campo que rodea a la masa se va a llamar campo gravitacional, campo gravitatorio. El campo que rodea la carga se va a llamar campo eléctrico y el campo que rodea un imán se va a llamar campo magnético. Te cuento que la ciencia de hoy en día, la ciencia, ha logrado convertir la electricidad en magnetismo. Hoy día podemos hacer que la electricidad se convierta en magnetismo. Así trabajan los motores. Así trabajan los motores. ¿Un motor qué hace? Convierte la electricidad en magnetismo, ¿no? Y también hoy en día podemos hacer que el magnetismo se convierta en electricidad. Así trabajan los generadores, que son casi como los motores, pero con un funcionamiento inverso. O sea, hoy en día la electricidad se puede convertir en magnetismo y el magnetismo se puede convertir en electricidad hoy en día. Lo que no se puede todavía ni se podrá nunca jamás es juntar el gravitatorio con estos dos más. Hay una teoría inconclusa de Einstein llamada la famosa teoría del campo unificado. No te pido que estudies a Einstein, pero que tengas un poco de cultura, ¿no? Cuando tú estés viendo un programa en Discovery, ¿no? En National Geographic, ¿no? En History de repente, y hablen de la famosa teoría del campo unificado, ¿qué cosa quería Einstein? Einstein quería, ¿no? Que a partir de la gravedad se pudiera producir electricidad, a partir de la gravedad magnetismo, a partir del magnetismo gravedad, electricidad, o sea que los tres campos, ¿no? Se pudieran combinar uno en el otro en el uno, pero no se puede. Hoy en día lo único que se puede es que convertir la electricidad en magnetismo y el magnetismo en electricidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, cuando tú escuches hablar de la famosa teoría del campo unificado, es que Einstein quería juntar los tres campos en uno, ¿ya? Como introducción está bien. El día de hoy, ¿qué me interesa a mí? Básicamente el campo eléctrico. Vamos, entonces empezamos con lo que es campo eléctrico. Campo eléctrico, ¿ya? ¿Qué es el campo eléctrico, hijo? El campo eléctrico es aquella región del espacio que rodea a la carga eléctrica, ¿ya? ¿Qué es el campo eléctrico? Aquella región del espacio que va a rodear ¿a qué? A la carga eléctrica, ¿ya? Campo eléctrico es aquella región del espacio que va a rodear a la carga eléctrica. Un segundito, quiero borrar esto que había hecho la vez pasada, creo, lo he borrado. Ya, ahora sí, ahora estamos bien. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es aquella región del espacio que va a rodear a la carga eléctrica. Mucha atención, ¿eh? Esta clase es muy bonita, tiene harta teoría. Si yo tengo una carga eléctrica acá, tengo una carga eléctrica, la región del espacio que rodea la carga se va a llamar campo eléctrico. Ahora ese campo eléctrico en cada punto va a tener un valor, dirección y sentido, ¿no? Que está determinado por una magnitud vectorial llamada E. Ahí vale, digamos, 2, ahí vale 3, ahí vale 1, ¿no? El campo en cada punto tiene un valor, dirección y sentido que está determinado por una magnitud vectorial llamada E. ¿Qué cosa es E, profe? E es el vector intensidad de campo eléctrico. Acá de repente vale 30, acá de repente vale 12, acá de repente vale 5. En cada punto el campo tiene un valor, dirección y sentido que está determinado por una magnitud vectorial llamada E. ¿Qué cosa es E? El vector intensidad de campo eléctrico. ¿Ah? Ahora bien, oye, escucha. Es intensidad de campo eléctrico por definición, ¿qué es? La fuerza que actúa sobre una carga de prueba colocada en el interior del campo. La fuerza se va a medir en Newton, la carga se va a medir en Coulomb. ¿Qué es la intensidad? La intensidad de campo por definición, ¿qué es? La fuerza que actúa sobre una carga de prueba colocada en el interior del campo. ¿Ya? Si yo lo dejo así, vas a aprenderlo de memoria, pero tienes que entender esta expresión. No quiero que aprendas de memoria, sino quiero que entiendas qué cosa es esto. Mira acá, te explico, ya a detalle, mira acá. Por favor, mucha atención, acá hay teoría importante, ¿eh? La carga está rodeada por un campo. La carga está rodeada por un campo eléctrico. Alguien me reclama, me dice, profesor Rubén Luna, ¿qué? ¿En ese punto hay campo? Sí.
¿Cómo sabes, profesor? ¿Tienes alguna manera de probar que ahí hay un campo? Sí, sí, sí. ¿Qué se coloca ahí? Una carga de prueba. Su nombre lo dice todo, carga de prueba. ¿Por qué se llama carga de prueba? Porque sirve para probar si es que hay o no hay campo. Te cuento que en la carga de prueba, tú, yo y los libros vamos a convenir en que va a ser positiva, ¿ya? La carga de prueba es una carga siempre positiva. Asumiendo que esta carga negra sea positiva, esta positiva, ¿qué le hace a la positiva? La repele con una fuerza. Entonces, ¿qué cosa será la intensidad en este punto donde está el cursor? ¿Qué será? La intensidad será la fuerza que actúa sobre una carga de prueba colocada en el campo. Profesor Rubén Luna, esta carguita rosadita, al igual que la carga negra, ¿también es carga? Sí. Profesor, ¿y si es carguita, esta carguita no tiene su propio campito? Sí. ¿Y ese campito no va a alterar, no va a modificar, no va a distorsionar el campo de la carga negra? Pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Esa es la otra característica de la carga de prueba, que es una carga que genera un campo eléctrico muy pequeño, tanto que se puede despreciar comparándolo con el campo que queremos estudiar. No me entiendes, repito, y estate atento, ¿no? Profesor Rubén Luna, en ese puntito de color azul hay campo, sí, sí hay campo. Profesor, ¿cómo sabes, profe? ¿Tienes alguna manera de probar lo que estás diciendo? Sí. ¿Qué se coloca ahí? Una carga de prueba. Su nombre lo dice todo, carga de prueba. ¿Por qué se llama así? Porque sirve para probar si es que hay o no hay campo. Entonces, la carga de prueba se asume que va a ser siempre positiva en la explicación teórica. Tú, yo y los libros convenimos en que la carga de prueba va a ser positiva. Entonces, esta positiva, ¿qué le hace a la positiva? La repele con una fuerza. ¿Qué será la intensidad en este punto de color rojo? ¿Qué será? Pues la intensidad será la fuerza que actúa sobre la carga de prueba colocada en el campo. Pero un muchacho curioso dirá, profesor, ¿esta carguita es carguita como la carga negra? Sí. Profe, ¿y si es carguita, esta carguita no tiene su campito? Sí. ¿Y este campito rojito no va a alterar, modificar, distorsionar el campo negro que está estudiando? Debería hacerlo, ¿no? Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la otra característica de la carga de prueba. ¿Qué? Que genera un campo eléctrico muy pequeño, tanto que se puede, ¿qué? Despreciar comparándolo con el campo que queremos estudiar. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso lo dice acá atrás, ¿no? Oye, ¿qué cosa es la intensidad de campo? La intensidad de campo eléctrico, por definición, es que la fuerza que actúa sobre una carga de prueba siempre que siempre positiva. La carga de prueba es una carga siempre positiva, ¿no? Colocada en el interior del campo. ¿Estamos de acuerdo o no? Oye, escucha. Una carga de prueba Q sub 0, ¿qué cosa es? Una carga de prueba Q sub 0 se caracteriza por tener un campo eléctrico muy pequeño, tanto que se puede despreciar comparándolo con el campo eléctrico que queremos estudiar. Eso es la carga de prueba. Yo, a estas alturas del partido, ¿sabes cómo puedo saber si un alumno sabe mi curso o no sabe mi curso? A esta altura del partido yo pregunto, hijo, le digo, ¿no? Oye, escucha, le pregunto, ¿qué cosa es carga elemental? ¿Qué cosa es carga elemental? Ah, profesor, la carga elemental es el menor valor de carga que el ser humano conoce. El menor valor de carga que existe en la naturaleza se le atribuye al electrón y vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Oye, ¿qué cosa es carga? Carga puntual. ¿A qué llamamos carga puntual? Pues una carga puntual es una carga pequeña comparada con la distancia de separación. ¿Te acuerdas? Cuando vimos la ley de Coulomb te dije que solamente sirve para cargas puntuales, cargas pequeñas, ¿no? ¿Qué es pequeño? Pequeño, pero comparado con la distancia de separación. ¿Te acuerdas que te dije, no, una hormiga es pequeña? No, pues comparada con una pulga no es pequeña, comparada con una mosca no es pequeña, comparada con un elefante sí es pequeña. Entonces, cuando hablo de carga pequeña, es pequeña comparada con la distancia de separación. Y hoy día estás aprendiendo ¿qué? Carga de prueba. ¿Carga de qué? Carga de prueba. ¿Qué es una carga de prueba? Es una carga eléctrica siempre positiva que se caracteriza porque genera un campo eléctrico despreciable comparándolo con el campo que queremos estudiar. Por favor, ¿a qué llamamos carga elemental? Al menor valor de carga que el ser humano conoce, el menor valor de carga que existe en la naturaleza, se le atribuye el electrón, ¿cuánto vale? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Recuerdas? ¿Qué cosa es carga puntual? Pues una carga puntual es una carga pequeña comparada con la distancia de separación. ¿Qué es carga de prueba? Hoy día estás aprendiendo. Es una carga siempre positiva que se caracteriza porque genera un campo eléctrico muy pequeño, tanto que se puede despreciar comparándolo con el campo que queremos estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, avanzamos entonces. Mira acá. Vamos a analizar un caso particular. ¿Qué dice? Cuando la carga generadora del campo es una carga puntual.
Yo no enseño las cosas por las puras, ¿ah? Ya tú sabes lo que es carga puntual o no. ¿Qué cosa es carga puntual? Carga pequeña comparada con la distancia de separación. ¿Qué pasaría si la carga que genera el campo, la carga que produce el campo fuera una carga puntual? ¿A qué llamas carga puntual? Carga pequeña comparada con la distancia, sea positiva o sea negativa. ¿Qué pasa si la carga generadora del campo, la carga que produce el campo, fuera una carga puntual? ¿Qué es puntual? Pequeña comparada con la distancia. Oye, en ese caso, hijito, si la carga fuera puntual, pequeña comparada con la distancia, ¿cómo se halla el campo en el punto P? Pues el campo en el punto P se halla como K sub 0 carga sobre distancia elevada al cuadrado. Fórmula. ¿O qué tiene, profe? ¿De dónde sale esta fórmula? Si tú has hecho fuerza sobre carga. Ah, ya, te explico. ¿Sabes de dónde sale esta fórmula? De lo siguiente. Escucha. Préstame atención. A ver si esto está claro. Mira, una carga eléctrica, oye, una carga eléctrica, vamos a suponer que ahora sea negativa. ¿Qué hace? Genera un campo. ¿Qué hace? Genera un campo. La carga genera un campo, produce un campo, ¿no? Estamos suponiendo que ahora es negativo. Profesor Rubén Luna, ¿qué? ¿En este puntito de color azul hay campo? Sí. ¿Cómo sabes, profe? ¿Puedes probar? Sí, que se coloca ahí una carga de prueba. La carga de prueba por convención se considera positiva, ¿no? Esa negativa, ¿qué le hace a la positiva? Esa negativa, ¿qué le hace a la positiva? La atrae con una fuerza. La atrae con una negativo, atrae al positivo con una fuerza. ¿Qué cosa es la intensidad en ese punto? La intensidad en ese punto es, oye, la fuerza que actúa sobre la carga de prueba. Ya está. Pero ¿cómo se halla la fuerza entre dos cargas? Ley de Coulomb. K sub 0, carga 1, carga 2 sobre distancia elevada al cuadrado, sobre Q sub 0 que tiene sobre el 1. ¿Qué va a pasar ahí? Q sub 0 con Q sub 0 se va o no. ¿Y qué me queda? Que la intensidad, ¿qué será qué? K sub 0 carga sobre distancia elevada. Ah, ya. O sea, esta fórmula que tú me estás enseñando, profesor, ¿sale de dónde? Sale de la definición. ¿Y cuándo se usa esta fórmula? En el caso particular de que la carga generadora del campo sea una carga puntual. Estoy diciendo, imagínate que tengas una carga negativa, ¿qué hace? Genera un campo. ¿Cómo sabes que en este punto hay campo? Coloco una carga de prueba, pues, ¿no? Esta negativa, ¿qué hace? La atrae con una fuerza. Entonces, la intensidad es la fuerza que actúa sobre la carga de prueba. Pero ¿cómo se halla la fuerza entre dos cargas? La semana pasada, K sub 0 por la carga 1, Q mayúscula por la carga 2, Q sub 0 sobre la distancia elevada al cuadrado sobre Q sub 0 que tiene sobre el de 1. Se va Q sub 0 con Q sub 0, ¿qué me queda? K sub 0 carga sobre distancia elevada al cuadrado. ¿De dónde sale esta fórmula? De la definición. ¿Ya? ¿Cuándo se usa? Cuando la carga que produce el campo es una carga puntual. ¿Qué es una carga puntual? Pequeña comparada con la distancia. Ahora, como la intensidad es un vector, te voy a dar un dato. Cuando la carga es positiva, el vector se grafica saliendo. Cuando la carga es positiva, el vector se grafica saliendo. Y cuando es negativa, el vector se grafica entrando a la carga. Cuando la carga sea positiva, el vector se grafica saliendo. Y cuando es negativa, se grafica entrando. ¿Listo? Con esta fórmula vamos a empezar a hacer problemas el día de hoy. Empezamos, ¿ya? Empezamos. De problema a nivel nada. Queremos construir, pues, una estructura de problemas de tal manera que entiendas desde los más básicos a los más complicados. ¿Qué dice? A ver, nivel nada. Determinar el módulo de la intensidad de campo eléctrico a 30 centímetros de una carga de 12 microcoulomb. Hallar el módulo de la intensidad de campo eléctrico a 30 centímetros. Problema a nivel absolutamente nada. Ahí está. Tengo la carga que vale ¿cuánto? 12. Escucha, no te sobres, escucha. Y quiero hallar la intensidad a una distancia de 30 centímetros. Por favor, escucha. ¿Cómo se halla la intensidad? Fácil, profesor. La intensidad de cosa es la fuerza que actúa sobre una carga de prueba. Sí, tiene razón. Pero yo no trabajo con la definición, hijito, no. Esa es la definición, tienes mucha razón, pero de esa definición se deduce un caso particular. Cuando la carga es puntual, ¿cómo se halla la intensidad? K sub 0, cargas. Ah, ya. ¿De dónde sale esto? De la definición. ¿Y cuándo se usa? Cuando la carga sea puntual, o sea, pequeña comparada con la distancia. ¿Cuánto vale K sub 0? K sub 0 vale ¿cuánto? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto es la carga? 12. El prefijo micro significa por 10 a la menos 6. Sobre la distancia, ya sabes convertir, la semana pasada vimos, ¿no? ¿Cómo se pasaba de centímetros a metros, método práctico? Por 10 a la menos 2 metros. Claro, el 10 del 30 podría ser 3 por 10 a la menos 1 metros. ¿Ah? ¿Cuánto es la distancia entonces? 3 por 10 a la menos 1. 3 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Yo que tú saco el 9 delante, yo que tú saco el 12 delante, yo que tú saco el 10 a la menos 3 queda atrás, ¿no? ¿Sobre cuánto? 10 al cubo, perdón, arriba queda 10 al cubo, por 10 al cubo, 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo, abajo
9 por 10 a la menos 2. ¿Qué va a pasar con el 9? El 9 con el 9, chao, ¿me quedará cuánto? 12 por 10 a la quinta. ¿La intensidad será cuánto? 12 por 10 a la quinta Newton por Coulomb. ¿Ah? Respuesta. Sí, sí, sí. Sin embargo, las respuestas ¿en qué están? En mega. Para los que no saben, mega significa 10 a la sexta. ¿Qué es mega? 10 a la sexta. Entonces, ¿qué será intensidad? Intensidad será, ¿puedo poner 1,2 por 10 a la sexta? ¿Por qué haces eso, profesor? He corrido como un lugar a la izquierda para que sea 10 a la sexta, porque 10 a la sexta es mega. ¿Qué será acá? 1,2 meganewton por Coulomb. Ahí está. Esa sí será tu respuesta, ¿no? 1,2 ¿qué? Meganewton por Coulomb. ¿Ya? ¿Qué tal? Así estamos empezando, aplicación de fórmula, pero lo más importante, hijito, ¿cómo se llama la intensidad? La fuerza que actúa sobre una carga de prueba. Sí, pero no uso pues la definición, sino trabajo con el caso particular cuando la carga es puntual, pequeña comparada con la distancia. ¿Cómo se llama la intensidad? K sub 0 carga sobre distancia elevada al cuadrado. K sub 0, 9 por 10 a la 9 carga, 12 micros por 10 a la menos 6. La distancia, 30 centímetros en metros es 3 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Sácame el 9, el 12, 10 al cubo, y abajo 9 por 10 a la menos 2, 9 con 9 se va, sería 12 por 10 a la quinta, córrela como un lugarcito, sería 10 a la sexta, 1,2 meganewton por Coulomb. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sencillo, ¿no? O sea, nada complicado, aplicación directa de fórmula. Mira, otro, vamos, avanzamos acá. ¿Qué dice? A una cierta distancia de una carga eléctrica puntual, el módulo de la intensidad de campo eléctrico es de 9 por 10 a la 9, 9 por 10, 9 newton por Coulomb, perdón, 9 newton por Coulomb. Determinar dicha distancia sabiendo que si esta aumenta en 2 metros, el módulo de la intensidad de campo disminuye en 5 newton por Coulomb. Oye, por favor acá, escucha, atiende, ¿no? Tú sabes que la intensidad por definición, ¿qué es? La fuerza que actúa sobre una carga de prueba. No te olvides de eso, ¿ya? Y sabes que de esa definición, se deduce un caso particular. Cuando la carga generadora es una carga puntual, la intensidad es igual a K sub 0 por la carga sobre la distancia elevada al cuadrado, ¿no? ¿De dónde sale esa fórmula? De la definición. ¿Y cuándo se usa esto? Cuando la carga generadora es una carga, ¿qué? Puntual. Entonces vamos a graficar acá, mira. A una cierta distancia de una carga puntual, dice que la intensidad en este punto, le voy a decir punto A, es de 9 newton por Coulomb. Me está dando como dato. A una cierta distancia de la carga puntual, el módulo de la intensidad es 9. Determinar dicha distancia sabiendo que si esta distancia aumentara en 2 metros, si aumenta en 2 metros, el módulo de la intensidad disminuye en 5. O sea, vamos a llamarle punto B. Dice que en el punto B, la distancia aumentada a 2 metros, la intensidad disminuye en 5. Si es que era 9, disminuye en 5, la intensidad será 4, ¿no? ¿Estamos o no? Claro, claro, claro. Entonces, vamos a recordar, ¿cómo se llama la intensidad? La intensidad, oye, es K sub 0 carga sobre distancia elevada al cuadrado, ¿no? A ver, hijito, aplícame la fórmula al primer caso. ¿Cuánto vale la intensidad en el primer caso? ¿No? En el primer caso la intensidad vale 9, igual a ¿qué? A K sub 0, ¿no? Por la carga sobre la distancia que le hemos puesto d al cuadrado. ¿Ya? Para el segundo caso, ¿cuánto es la intensidad? Para el segundo caso, la intensidad vale 4, igual a ¿qué? A K sub 0 por la carga sobre la distancia, pero ahora la distancia es d más 2 al cuadrado. ¿Qué me conviene hacer con ambas ecuaciones? Pues me conviene dividir miembro a miembro. Si tú divides miembro a miembro, ¿qué tendrías? 9 cuartos. ¿No igual a que numerador con numerador se va o no? Me quedaría d más 2 al cuadrado sobre ¿quién? D al cuadrado. ¿Me conviene qué? ¿Sacar qué? Raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada qué? Raíz cuadrada. ¿Cuánto tendría ahí? 3 medios. ¿Cuánto? 3 medios. ¿Igual a qué? A d más 2 sobre d. Despejando de ahí, la distancia sale ¿cuánto? La distancia sale 4 metros. Tu respuesta. Mira, así estamos empezando, hijito. Así estamos empezando, por favor. ¿Ah? No son problemas trancas, pero lo que más me interesa que tú recuerdes, que tú sepas es que la intensidad por definición es fuerza sobre carga. No estoy trabajando con la definición, sino que de esa definición se deduce esta fórmula en el caso de que la carga sea puntual. Dice, a una cierta distancia de una carga puntual, la intensidad vale 9.
hallar la distancia sabiendo que si esta aumenta en 2 metros, la intensidad disminuye en 5. Si era 9, disminuye en 5, la intensidad es 4. Trabajo con la fórmula, ¿no? Intensidad que K sub 0 carga sobre la distancia elevada al cuadrado. Trabajamos con esta relación. ¿Por dónde? Muy bien. Si reemplazamos en esa relación al primer caso, ¿cuánto es la intensidad? 9. K sub 0 carga, la distancia es D al cuadrado. Para el segundo caso, la intensidad, ¿cuánto vale? 4. K sub 0 carga, la distancia es D más 2 al cuadrado. Me conviene dividir miembro, 9 cuartos, D más 2 sobre D al cuadrado. Operas, hijito, ¿sale cuánto? 4 metros. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿O está muy rápido de repente? Daniela Luz Silloca, Danael, Lidiana Crispín, Cristian Joel Ramos Quispe, Cielo Vilcayana. 4 personas. Cielo Vilcayana, Cristian Joel Ramos, Danael, Lidiana Crispín, Daniela Luz Silloca. Muy bien, avanzamos, ¿ya? Vectorcitos, hijos, vectores de jardín. Disculpa, vectores de jardín. ¿Recuerdas que si yo tengo 2 vectorcitos? Un vector de 7, un vector de 3, tengo 2 vectorcitos. Un vector de 7, un vector de 3, tengo 2 vectorcitos. Un vector de 7, un vector de 3, tengo 2 vectorcitos. Un vector de 7, un vector de 3, oye, ¿sí? Ya sabes, ¿no? En este caso, hijito lindo, ¿cuánto es la resultante? En este caso, la resultante es P10. En este caso, la resultante es 4. Profesor. En este caso, cuando forman 90, la resultante será como 7 al cuadrado más ¿qué? Más 3 al cuadrado. Y cuando forman, digamos, 60 grados, ¿cómo será la resultante? Resultante al cuadrado será 7 al cuadrado más 3 al cuadrado más el doble de 7 por 3 por el coseno de 60, ¿no? ¿Recuerdas? Eso es aprendí en vectores de jardín. Si hago un problema de vectores, no va a ser petranca. Un problema de vectores muy sencillo, porque no me interesa vectores, me interesa la parte eléctrica. ¿La parte qué? Eléctrica. ¿Ya? Vamos entonces. ¿Qué dice el problema? Determinar, dice, el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P. Oye, escucha. Quiero hallar el valor de la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P. Conmigo, por favor. ¿Sabes lo que me dice un muchacho? Un muchachito lo primero que me dice cuando ve este problema es, profesor, ¿qué? Profesor, negativo con positivo se atraen, profesor. ¿La fuerza es igual a qué? Acá sub 0 carga 1, carga 2 a la distancia cuadrada. Sí, hijito, tienes mucha razón. Negativo con positivo, tienes mucha razón, se atraen, tienes razón. ¿Cómo se da la fuerza? K sub 0 carga 1, carga 2, sí, pero ya no me interesa, hijito. No me importa la fuerza. Ya terminé la semana pasada capítulo de fuerza eléctrica. Hoy día, ¿en qué estamos? En campo eléctrico. ¿Recuerdas? El campo eléctrico, por definición, ¿qué es? La fuerza que actúa sobre la carga de Breu. De esa definición deducimos una fórmula más sencilla o no? No más aplicativa, no más sencilla. Una fórmula más aplicativa para una carga puntual. La intensidad de cosas es K sub 0 por la carga sobre la distancia elevada al cuadrado. Y no solo eso, oye, no solo eso. ¿Recuerdas que hace un momento hemos enseñado que cuando la carga es positiva, oye, cuando la carguita es positiva, ¿cómo se grafica la intensidad a una cierta distancia? ¿Cómo se grafica ahí la intensidad? ¿Cómo? Pues en ese caso la intensidad se grafica ¿qué? Saliendo de la carga, es el vector intensidad, ¿no? Y cuando la carguita es negativa, ¿cómo se grafica la intensidad en ese punto a una cierta distancia? ¿Cómo? Cuando la carguita es negativa, la intensidad ahí se grafica ¿qué? Entrando a la carga. ¿Cómo? Nada más. Cuando es positiva sale, cuando es negativa entra. Nada más debes recordar eso. Entonces vamos a resolver el problema recordando esa teoría, ¿ya? Borramos esto de acá. No nos interesa la fuerza, vamos a graficar las intensidades. Mira, ¿qué cosa diré? A la carga de menos 48 le voy a llamar carga 1. Esa carga 1 genera un campo, oye, genera un campo. Y ese campo en el punto P tiene una intensidad. Quiero hallar la intensidad en el punto P. Como la carga es negativa, ¿cómo se grafica la intensidad? Entrando a la carga, es 1. Ahí está. Cuando es negativa, la intensidad entra a la carga. La carga 2 también genera un campo. ¿Cómo se grafica la intensidad en P cuando la carga es positiva? Saliendo. Nada más debes saber, hijito. Cuando es negativa la carga, la intensidad se grafica entrando a la carga. Cuando es positiva, se grafica saliendo. Ahora, son dos vectores de igual sentido que debo hallar. Es 1 es 2 y sumar P para sacar la resultante, ¿no? Lógico. La carga negativa produce un campo y ese campo en el punto P tiene una intensidad. ¿Cómo se grafica la intensidad cuando es negativa? Entrando a la carga. La carga 2 genera un campo, ese campo en el punto P va a tener una intensidad. ¿Cómo se grafica cuando es positiva? Saliendo de la carga. Cuando es positiva,
sale cuando es negativa n. Hallemos S1. ¿Cómo sale S1? K sub 0 por la carga entre la distancia. ¿Cuánto vale K sub 0? 9 por 10 a la 9. La carga, 48. No se pone signo, ¿ah? ¿Para qué es el signo, profe? Para saber si el vector lo grafico entrando o saliendo. Depende. Si es negativo entra, si es positivo sale. 48 nanos por 10 a la menos 9. La distancia al punto P, ¿cuánto es? 4 al cuadrado. Ya sabes que a propósito lo hemos hecho así, ¿para qué? Para que 10 a la 9 con menos 9 se vaya. 4 al cuadrado, 16. 16 vale 48, 3 por 9, 27. La intensidad vale ¿cuánto? 27. Hallemos el campo 2. ¿Cómo sale el campo 2? K sub 0 que vale 9 por 10 a la 9. La carga que vale ¿cuánto? 20 nanos significa por 10 a la menos 9. La distancia del punto P, ¿cuánto es? 2 al cuadrado. A propósito, hijito, acá 10 a la 9 con menos 9 se va. 2 al cuadrado 4. Cuarta, 5 por 9, 45. La intensidad 2 me sale ¿cuánto? 45. Y como yo veo acá cómo están los vectores, hijito, ¿de igual sentido o no? Para terminar, oye, por último, ¿qué cosa diré? Tengo dos vectorcitos de ahí, uno que vale 27, otro que vale 45. ¿Cuánto es la respuesta? 72. ¿Por qué suma 72? Porque tiene igual sentido. De jardín, ¿ah? Ya no es como fuerza, inclusive esto es más cómodo. Estamos trabajando con campo eléctrico, campo eléctrico, campo eléctrico, campo eléctrico. Recuerda, por favor, cuando la carga es negativa, el vector intensidad se grafica ¿qué? Cuando la carga es negativa, el vector intensidad se grafica entrando, es U1. Y cuando es positiva, el vector se grafica saliendo. Como quiero la intensidad en P, hallemos S1, S2. ¿Cómo sale ahí? K sub 0 por la carga, no se pone signo, su valor nomás. El signo es para saber si se atraen o se repelen, pero no se coloca signo en la fórmula. La distancia, ¿cuánto vale? 4 elevado al cuadrado. Al operar sale 27. Y el campo 2, oye, K sub 0, 9 por 10 a la 9, la carga 20 por 10 a la menos 9 enano, la distancia vale 2 al cuadrado, 45. ¿Por qué ha sumado? Porque tienen igual sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Veamos otro, mira, parecido. ¿Ah? Determinar el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P. Por favor, conmigo. No, profesor, ¿qué? Profesor, positivo o negativo, profesor, ¿se atraen, profesor? Sí, hijito, ¿no? Se atraen, profesor, con una fuerza. La fuerza con la cual se atraen, profesor, la fuerza es igual a ¿qué? A K sub 0, carga 1, carga 2, o la distancia. Sí, hijito, tienes razón. Tienes mucha razón. Negativo, positivo se van a atraer, sí, sí. Pero ya no me importa, no me interesa. ¿Cómo que no me importa? Es que ya no estoy hablando del capítulo de fuerza, sino del capítulo de campo. Última vez, oye, ¿a qué es igual el campo por definición? La fuerza que actúa sobre una carga de prueba. No uso la definición, de ahí se deduce que la intensidad es que K sub 0 por la carga generadora sobre la distancia elevada al cuadrado. O sea, de esa definición se deduce esta fórmula. ¿Y cuándo se usa? Cuando la carga es puntual. Estamos trabajando con cargas puntuales. No te olvides, por favor, que si la carga fuera positiva, ¿cómo vas a graficar al vector intensidad en ese puntito? ¿Cómo? Pues el vector intensidad se grafica ¿qué? Saliendo cuando es positivo. Saliendo. ¿Ya? Y cuando la carga es negativa, cuando la carguita es negativa, ¿cómo se grafica la intensidad en ese puntito? ¿Cómo? La intensidad en ese puntito se grafica entrando a la carga. ¿Cómo? Entrando a la carga. Ahí está. Entrando. ¿Estamos? Muy bien. Pues manos a la obra. Veamos esto. Mira, fíjate acá. Oye. Quiero graficar la intensidad en el punto P. Vamos, a la carga de 18 le he puesto carga 1. Razona, que si la carga 1 genera un campo. Sí, genera un campo. Y ese campo en el punto P tiene una intensidad, que cuando es positiva, ¿cómo se grafica? Saliendo. Un muchacho reclamón dirá, ¿no? Con justa razón dirá, profesor, ¿cómo la carga 1 va a tener campo en P si la carga 2 está en el camino en medio? O sea, la carga 2 no es un estorbo, ¿cómo la carga 1 va a tener campo? No hay problema con eso. A eso se le llama principio de superposición de campos. Por encima de la carga 2, el campo se superpone y se crea ahí. O sea, no hay problema que haya cargas en el camino. A eso se le llama principio de superposición de campos. Entonces, la carga 1 positiva genera un campo saliendo. La carga 2 negativa, ¿cómo genera el campo? Entrando. Ya está, se acabó. ¿Son las dos intensidades en el punto P o no? La carga 1 genera un campo saliendo en P, la carga 2 negativa genera un campo entrando en el punto P. Hallemos el sub 1. ¿Cómo se halla? K sub 0, 9 por 10 a la 9, la carga vale 18 nanos, significa menos 9, la distancia al punto P, ¿cuánto es? La distancia al punto P vale 9 al cuadrado. ¿No? ¿Está operativo eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 10 a la 9 con menos 9 se va. 9 al cuadrado, 81, novena 9, novena 2. ¿Cuánto sale el campo? 2 newton por coulomb.
Hallemos el campo 2, misma idea, K sub 0, 9 por 10 a la 9, ¿no? La carga, que vale ¿cuánto? 5, no se pone el signo, ya sabes, ¿ah? El signo es para saber si el gráfico, la intensidad, la gráfico saliendo o entrando, pero no se coloca signo en la fórmula, ¿ya? La distancia al punto B vale 3 al cuadrado. Fácil de operar, 10 a la 9, como 9 se va, 9 con 9 se va, y me queda 5 newton por coulomb. ¿Cómo son los vectorcitos aquí? ¿Cómo? Son de sentido contrario. ¿Cómo son? De sentido contrario. Y si es que son de sentido contrario, resta, pijito. La intensidad resultante será 3. Vectores de jardín, ¿no? Cuando los vectores tienen sentido contrario, ¿qué haces? Restas, pues restas, ¿no? ¿Estamos o no? ¿Ah? Muy bien. ¿Te das cuenta que ya la cosa se pone más... Profesor, eso es todo, no, recién estamos empezando el tema. Estamos recién en el 30% del tema, falta todavía más cosas, ¿ah? Estamos trabajando con carga puntual, por eso usamos K sub 0 carga sobre distancia elevada al cuadrado, simplemente saber que cuando la carga es positiva, sale, cuando la carga es negativa, entra, nada más, ¿no? Y el campo como se halla, como K sub 0 carga sobre distancia elevada al cuadrado. El último, a ver, el último. En la figura mostrada, determinar el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P. Quiero hallar el campo en el punto P. Mismo cuento, quiero el campo en el punto P. ¿Cómo sería la cosa? Vamos a llamar carga 1. Positiva, ¿cómo genera la intensidad en P? Saliendo, ahí está, saliendo. Cuando la carga es positiva, se grafica saliendo. Y cuando la carga es negativa, ¿cómo se grafica la intensidad? Entrando, pues. Nada más, ¿no? Carga 1 produce una intensidad saliendo y la carga 2 entrando. Hallemos S1, S2. ¿Cómo esto vale 10? 37, ¿será cuánto? 6, 8, ¿no? ¿Cuánto vale la S1? K sub 0, 9 por 10 a la 9 de carga, 64 nano por 10 a la menos 9, la distancia vale ¿cuánto? ¿El punto P cuánto? 8 al cuadrado. Se va a 64, se va a 10 a la 9, me queda ¿cuánto? 9 newton por coulomb. ¿Ya? El campo 2, ¿cómo se halla? K sub 0, 9 por 10 a la 9 de la carga, no se coloca signo, su valor nomás 12 nano es por 10 a la menos 9, la distancia vale 6 al cuadrado. Opera, hijito, sale ¿cuánto? 3 newton por coulomb. ¿Ya? ¿Estamos o no? Y, oye, por favor ahí, tener cuidado que tengo dos vectores. El vector verdecito, ¿cuánto vale? El vector verdecito vale ¿cuánto? 3. Y el vector rosadito vale 9. Su 1 vale 9, 3. Hay que aplicar Pitágoras ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Antes de Pitágoras podría ser esto 3 por 3. Y esto podría ser 3 por 1. El 3 guárdalo y dirá, resultante al cuadrado será igual a ¿qué? A 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, resultante vale ¿cuánto? Raíz de 10, ¿no? Pero como había guardado el 3, ¿cuánto será la intensidad resultante? La intensidad resultante será 3 raíz de 10, ¿ya? Newton por coulomb, ¿ya? Como puedes ver, hijito, nada que sea complicado, ¿no? Nada que sea difícil, ¿ah? ¿Estamos o no? Trabajar con campo en esta primera parte es sencillo, no es tranca, no es difícil, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo no está claro, hijos? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahora quería yo conversar contigo un ratito, de algunas cuestiones importantes, ¿ya? Estas 2 semanas que vienen, hijito, estas 2 semanas